¿Por qué algunas mujeres, aun siendo bellas, inteligentes y profundamente generosas, no logran conservar el interés de un hombre a largo plazo? ¿Por qué, incluso después de darlo todo, de mostrarse auténticas, abiertas y entregadas, terminan siendo olvidadas, o peor aún, reemplazadas por alguien que aparentemente ofrece mucho menos? La respuesta no está en la falta de amor, ni siquiera en la ausencia de belleza o conexión. La respuesta está en lo invisible, en lo que se dice y en lo que no. En un mundo que valora la transparencia absoluta, pocas comprenden que el verdadero poder femenino no se encuentra en exponerlo todo, sino en saber guardar con sabiduría ciertas partes del alma. No se trata de jugar ni de manipular, sino de proteger lo más sagrado. El secreto, cuando nace del amor propio y la conciencia, es una forma de poder. No es una barrera, sino una frontera energética que inspira respeto, deseo y profundidad. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, decía: lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Y muchas mujeres, sin saberlo, revelan demasiado porque temen ser rechazadas. Pero lo que revelan sin procesar, se convierte en su prisión. En este video, descubrirás las 6 cosas que una mujer nunca debe revelar a un hombre, no por miedo, sino por dignidad, energía y sabiduría ancestral. Veremos cómo el silencio bien dirigido no es ausencia, sino magnetismo puro. Comenta presente si estás lista para entrar en un nivel más profundo de poder femenino. Este no será un viaje cómodo, pero sí transformador. Si estás aquí, no es casualidad. Has llegado a la puerta de un conocimiento que no muchas se atreven a cruzar. Y lo que hay al otro lado es libertad interior. Comencemos. Carl Jung dedicó buena parte de su vida a comprender las fuerzas invisibles que habitan en la psique humana. Dentro de su obra, el misterio femenino ocupa un lugar privilegiado, no como un enigma sin sentido, sino como una expresión de profundidad arquetípica que trasciende lo superficial. El misterio no es un accesorio que la mujer pueda usar o quitar a conveniencia. Es una dimensión natural de su energía, un lenguaje simbólico que habla sin palabras y que opera directamente sobre el inconsciente masculino. Comprender esto es esencial para entender por qué el secreto, el silencio y la reserva son poderosos, y no debilidades. En la teoría junguiana, cada ser humano contiene dentro de sí una parte del sexo opuesto, el ánima en el hombre, el animus en la mujer. Estas representaciones psíquicas internas configuran cómo se relacionan con el otro, cómo lo perciben, cómo lo aman o lo rechazan. El ánima representa la dimensión femenina del alma masculina, y se alimenta profundamente del misterio, de lo no dicho, de lo sugerido y no explicado. Cuando una mujer se entrega en exceso a la transparencia inmediata, cuando verbaliza todo sin filtro, sin medida o sin conciencia, está rompiendo sin querer el hilo sutil que conecta con la fascinación arquetípica del ánima. Lo masculino necesita una dosis de misterio para mantenerse vivo, en tensión, inspirado y conectado al deseo profundo de conocer, sin poseer totalmente. Jung observó que la psique femenina está profundamente vinculada a lo simbólico, a lo cíclico, a lo intuitivo. No se estructura de manera lineal como la psique masculina. Por eso, las mujeres poseen una relación especial con los arquetipos. Entre los más importantes que describe Jung están el de la madre, la doncella, la hechicera y la reina. Estos no son solo modelos sociales o estéticos, son patrones psicológicos universales que actúan desde el inconsciente colectivo y configuran distintas expresiones del poder femenino. La madre es contenedora, nutritiva, protectora. Representa la compasión y el cuidado, pero también puede volverse asfixiante si no equilibra su dar con la sabiduría de saber recibir o guardar silencio. La doncella encarna la frescura, la inocencia, la apertura. Pero si esta energía se cristaliza, puede quedarse en la dependencia o en la búsqueda constante de aprobación. La hechicera, en cambio, es la mujer que domina lo oculto, que no teme habitar sus sombras, que seduce desde la profundidad. Y finalmente, la reina, que representa la soberanía interna, la dignidad emocional, el equilibrio entre dar y ponerse límites. Cada mujer lleva estos arquetipos dentro, pero no todas los activan con la misma conciencia. Lo interesante es cómo el misterio se despliega de forma distinta en cada arquetipo. La madre mantiene el misterio cuando no sobreexplica su amor.
cuando cuida sin hacerse indispensable. La doncella es misteriosa cuando escucha más de lo que habla, cuando observa sin adelantarse. La hechicera convierte el secreto en alquimia, sabe que cada palabra revelada tiene un precio, y por eso elige con sabiduría. La reina, por su parte, no necesita contar todo porque su sola presencia comunica autoridad. Estas figuras no son ideales que hay que imitar, sino caminos simbólicos que permiten entender mejor nuestras propias dinámicas internas y la forma en que nos vinculamos. En el corazón de la atracción entre hombre y mujer existe una danza de opuestos. Lo femenino magnetiza, lo masculino busca. El problema aparece cuando la mujer, en su deseo de conectar o ser aceptada, renuncia a su misterio. Al hacerlo, corta la posibilidad de que el hombre proyecte sobre ella su ánima, lo que en términos prácticos significa que deja de inspirarlo. El deseo se nutre de lo desconocido, no de lo resuelto. Cuando una mujer revela cada pensamiento, cada miedo, cada historia, especialmente las primeras etapas de la relación, está intentando conectar desde la mente, pero está perdiendo la conexión desde el alma. Jung explicaba que el misterio no es un juego superficial para entretener al otro, sino una fuerza viva que habita el inconsciente. Lo misterioso no se elige, se encarna. Y una mujer que sabe contener sus emociones, que no se explica todo el tiempo, que sabe guardar ciertas verdades para sí misma sin sentirse culpable, está operando desde un nivel superior de conciencia. No porque quiera manipular al otro, sino porque se ha dado cuenta de que no todo lo que se siente debe ser dicho. Que hay palabras que, al salir demasiado pronto, matan el significado profundo de la experiencia. La proyección es un concepto central en la obra de Jung. Él sostenía que todos proyectamos partes no conscientes de nosotros mismos en los demás, especialmente en nuestras parejas. En las primeras fases del enamoramiento, lo que nos atrae no es realmente el otro, sino lo que proyectamos sobre él. Lo que creemos ver, lo que deseamos, lo que nos falta. En el caso de los hombres, esta proyección suele ser más intensa hacia mujeres que mantienen una aura de misterio, porque ahí depositan la imagen de su ánima. Una mujer demasiado explícita, demasiado disponible, rompe la ilusión rápidamente, y el deseo se evapora. Esto no significa que haya que fingir, sino comprender que el misterio no es una estrategia, sino un ritmo interno. Es la sabiduría de mostrar lo esencial y reservar lo sagrado. Cuando una mujer habla demasiado pronto de sus heridas, de sus inseguridades o de su necesidad de control, está abriendo puertas internas que aún no han sido integradas. Y lo que no ha sido trabajado, lo que sigue vivo en la sombra, no puede ser compartido sin consecuencias. Jung afirmaba que todo aquello que reprimimos o ignoramos en nosotros mismos, nuestra sombra, terminará saliendo a la luz de forma distorsionada, en forma de conflictos, rechazos, proyecciones negativas. Por eso, no se trata de ocultar por miedo, sino de discernir que está listo para ser compartido y que aún necesita ser contenido. La energía femenina, cuando está sana, es contenedora, no desbordante. No lo cuenta todo, porque no lo necesita. Observa, siente, procesa y luego elige. Esta es la diferencia entre actuar desde el arquetipo integrado y desde el complejo. El complejo, en la psicología junguiana, es una estructura emocional inconsciente que tiene carga, que toma el control cuando hay un estímulo específico. Por ejemplo, una mujer que teme ser abandonada puede tener el complejo del abandono, y frente a cualquier señal de distancia del hombre, se desborda emocionalmente y revela en exceso, intentando mantener la conexión a través de la exposición emocional. Pero lo que logra es lo contrario: saturar, agotar, disminuir el deseo. El misterio actúa en otro plano. Es más lento, más sutil, pero infinitamente más poderoso. Cuando una mujer entra en una habitación y no se apura en hablar, cuando se mueve con presencia pero sin ansiedad, cuando escucha más de lo que interrumpe, está evocando algo ancestral. No es que esté reprimiendo, está encarnando su poder. El misterio no es distancia emocional ni frialdad, sino el espacio necesario para que el otro también se encuentre consigo mismo a través de ella. Esto crea un campo magnético. Y ese campo es donde el hombre empieza a descubrir partes de sí que ni siquiera conocía. Por eso, la mujer misteriosa no se olvida, porque no se revela de golpe. Y todo lo que no se revela del todo, sigue viviendo en la mente del otro.
La mujer que comprende su dimensión arquetípica, que no se rinde al impulso de contar todo ni a la ansiedad de resolver la relación en la primera cita, está operando desde una madurez que va más allá de lo emocional. Está reconociendo que su energía no es un recurso infinito para ofrecer sin medida, sino una fuerza sagrada que debe ser canalizada con conciencia. Jung hablaba de la individuación como el proceso por el cual el ser humano integra sus opuestos y se convierte en un ser completo. En ese camino, la mujer aprende que su valor no está en ser comprendida del todo, sino en ser sentida. Y para ser sentida profundamente, necesita dejar espacios en blanco, silencios que hablen, gestos que digan más que las palabras. El misterio femenino es la llave que abre las puertas del inconsciente masculino. Pero esa llave solo funciona si es auténtica, si nace de una mujer que se ha reconciliado con su propia sombra. Una mujer que no teme al silencio porque no lo vive como rechazo, sino como comunión. Que no necesita contar su historia entera para sentirse válida, porque ha comprendido que su valor no se mide en confesiones, sino en presencia. Y que no corre tras la atención del otro, porque sabe que la atención verdadera no se exige, se atrae. El hombre, frente a una mujer que no se explica todo el tiempo, que no se sobreexpone ni busca validación inmediata, se ve confrontado con su propio mundo interno. Y eso, lejos de alejarlo, lo despierta. Porque el alma masculina necesita ser desafiada, necesita tener un espacio de misterio donde proyectarse, donde imaginar, donde descubrir lentamente. El misterio femenino no crea distancia, crea profundidad. Y en esa profundidad nace la posibilidad de una conexión que no se erosiona con el tiempo, porque no está basada en la sobreexposición, sino en la resonancia silenciosa de lo esencial. Por eso, cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, no se refería solo a una base común de símbolos universales, sino a una memoria ancestral que habita en todos. La mujer que encarna su misterio está hablando directamente a esa memoria, despertando al hombre no solo en su deseo, sino en su alma. Y esa mujer, aunque pase el tiempo, aunque cambien las circunstancias, permanece viva en el corazón de quien la conoció. Porque no se ofreció entera de golpe. Porque se permitió ser descubierta por capas. Porque eligió no contarlo todo, no para manipular, sino para honrar su poder. Comprender la importancia del misterio en la energía femenina nos lleva directamente a observar con atención aquellas cosas que deben mantenerse en silencio, no como una estrategia para retener a alguien, sino como un acto de profunda inteligencia emocional. El silencio consciente no es negación, sino protección. Y cuando se trata de construir un vínculo auténtico, no todo debe decirse de inmediato, ni todo debe compartirse con la misma intensidad. Algunas verdades, especialmente aquellas que aún están cargadas de dolor o inseguridad, tienen que madurar dentro de nosotras antes de salir al mundo. El primer punto fundamental en esta línea es el que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene un enorme impacto en la percepción que un hombre desarrolla sobre una mujer, las inseguridades sobre otras mujeres. En el momento en que una mujer expresa sus comparaciones internas con otras mujeres, especialmente aquellas que percibe como una amenaza, está entregando una parte muy vulnerable de su psique sin haberla transformado previamente. Y esta entrega, aunque parezca honesta o incluso tierna, genera una fractura silenciosa en la atracción. El hombre, al percibir esa inseguridad expresada verbalmente, recibe un mensaje inconsciente: no soy suficiente al lado de otras. Y lo que comienza a activarse en él no es el deseo de cuidar ni proteger, sino la duda. No tanto la duda hacia ella, sino hacia el vínculo que se está formando, porque comienza a percibir una carga emocional que no está dispuesto, ni preparado, a sostener. Desde la perspectiva de Carl Jung, lo que una mujer proyecta sobre otras mujeres es, en realidad, un reflejo de aspectos de su propia sombra no integrados. Es decir, cuando una mujer se siente incómoda frente a otra por su belleza, confianza, carisma o juventud, no está viendo a esa otra mujer de forma objetiva, está viendo una parte de sí misma que no ha podido aceptar o cultivar. La envidia, la comparación, la sensación de amenaza, todo esto nace del arquetipo herido que aún no ha sido iluminado. Por eso, compartir estas emociones con un hombre, sobre todo en etapas tempranas del vínculo, equivale a confesar una batalla interna sin haber empezado a librarla. Lo masculino no está preparado para sostener lo que la mujer aún no ha procesado.
no porque no tenga empatía o porque sea emocionalmente limitado, sino porque opera desde una lógica distinta. La mente masculina busca resolución, no exploración emocional. Cuando una mujer comienza a detallar sus celos, sus comparaciones, sus temores de no ser tan bella como su ex, o tan seductora como su compañera de trabajo, el hombre no sabe cómo acompañarla en esa profundidad. Se siente incómodo, pero no sabe por qué. Siente que algo se ha roto en la imagen que tenía de ella, pero no puede expresarlo. No es rechazo, es confusión energética. Y la confusión, en el inconsciente masculino, se traduce rápidamente en desconexión. Desde la psicología profunda, estas inseguridades proyectadas son el resultado de heridas que aún viven en el cuerpo emocional de la mujer. Muchas veces, vienen de historias anteriores, una madre que también se comparaba, una sociedad que valoró solo la apariencia, una adolescencia marcada por la competencia femenina. Pero al no ser reconocidas como heridas internas, estas emociones se dirigen hacia el exterior y se expresan como juicios o confesiones mal calibradas. El problema no es sentir inseguridad, sino verbalizarla antes de haberla comprendido. Porque lo no integrado contamina la relación. No lo hace con malicia, sino con desorden. Jung decía que lo que negamos en nosotros mismos, lo proyectamos sobre los demás. En este caso, la mujer que teme ser comparada está proyectando en el hombre una figura paterna o social que evalúa y elige. Su inseguridad sobre otras mujeres es, en realidad, su propia duda sobre su valía. Y al expresarla, espera que el hombre la tranquilice, la reafirme, le diga que no tiene nada que temer. Y aunque a veces se lo hace desde la superficie. Porque en el fondo, una parte de él siente que esa reafirmación no es suficiente. Sabe, aunque no sepa ponerla en palabras, que esa inseguridad no se calma con palabras externas, sino con una transformación interna que aún no ha ocurrido. Cuando una mujer habla de sus inseguridades respecto a otras, está invitando al hombre a habitar su mundo emocional no resuelto. Y esto, en la mayoría de los casos, no crea intimidad, sino peso. En lugar de magnetismo, genera tensión. No la tensión erótica que excita, sino la tensión emocional que desgasta. El hombre comienza a medir sus palabras, a evitar ciertos temas, a caminar sobre el delicado terreno del cuidado emocional excesivo. Y cuando eso ocurre, la energía de la relación se vuelve maternal. Él ya no la desea como mujer, sino que empieza a verla como alguien a quien debe proteger de sí misma. Y esa inversión de polaridad rompe el equilibrio que sostiene el vínculo de atracción. El arquetipo de la hechicera, tan central en la psicología femenina, nos muestra una clave profunda. Ella no se compara, no se rebaja, no necesita competir. Porque su valor no está afuera, sino en su capacidad de habitar su poder sin pedir permiso. La mujer que se siente en paz consigo misma no teme que otra sea más bella, más joven o más sensual. Porque sabe que la energía femenina no se mide en una escala objetiva, se siente. Y cada mujer que ha hecho el trabajo interno de habitar sus sombras, de reconciliarse con sus heridas, brilla con una intensidad que ninguna competencia puede opacar. Compararse con otras y expresarlo delante de un hombre no solo resta atracción, sino que desenfoca el vínculo. Porque desplaza la atención del presente compartido hacia una narrativa externa de amenaza y competencia. Y ese movimiento, aunque parezca pequeño, debilita la raíz del encuentro. En lugar de construir desde la confianza, se comienza a construir desde la carencia. Y la carencia, cuando no se observa, se vuelve reclamo. Reclamo al hombre por no validar lo suficiente. Reclamo al entorno por mostrar otras figuras femeninas. Reclamo al pasado por haber causado heridas que aún no se han cerrado. Jung afirmaba que el primer paso hacia la individuación, es decir, hacia la madurez psicológica, es reconocer la sombra sin proyectarla. En este caso, la mujer madura emocionalmente es aquella que reconoce sus comparaciones internas, pero no las convierte en confesiones desbordadas. Las observa, las escribe, las transforma. Y luego decide si quiere compartir algo de ese proceso, no para que el otro la rescate, sino para mostrar que ha trabajado sobre sí. Esa diferencia lo cambia todo. El hombre percibe cuando una mujer le habla desde la herida aún abierta o desde la cicatriz integrada.
y su respuesta emocional será completamente distinta. La mujer que guarda silencio sobre sus inseguridades frente a otras no está mintiendo, ni está siendo deshonesta. Está eligiendo el momento adecuado. Está protegiendo su campo emocional hasta que esa parte de sí esté lista para ser expresada sin peso. Esa elección la convierte en una figura magnética. Porque el hombre, al no recibir confesiones impulsivas, se encuentra con una mujer que no busca ser tranquilizada, sino vista en su totalidad. Y esa mujer, paradójicamente, es la que más activa el deseo. No porque sea perfecta, sino porque no le entrega su dolor para que lo resuelva. En la estructura inconsciente del hombre, una mujer que expresa celos de otras, aunque sea con palabras suaves o en tono de broma, genera incomodidad. Porque el inconsciente masculino aún está regido por la figura del héroe, del protector, del conquistador. Y cuando esa figura recibe una carga emocional que no puede transformar, su energía se desvía. Ya no desea, ya no busca, solo evita. Y lo que comienza como una confesión aparentemente inofensiva, termina debilitando el pilar de la atracción. Por eso, comprender este punto no es reprimir las emociones, sino observarlas con lucidez. Cuando una mujer siente celos o comparación, puede preguntarse, ¿qué parte de mí no estoy viendo? ¿Qué potencial me está mostrando esa otra mujer que aún no me he atrevido a desarrollar? ¿Qué herida infantil se activa cuando él mira a otra, o cuando habla de una ex con admiración? En lugar de volcar esa emoción hacia afuera, puede usarla como espejo. Porque cada comparación contiene un mensaje, y solo quien sabe leer ese mensaje puede salir fortalecida. El poder de una mujer no está en negar lo que siente, sino en procesarlo antes de entregarlo. Un hombre que encuentra en su compañera a una mujer que no compite, que no se compara, que no necesita escucharse decir eres la más hermosa cada vez que aparece otra figura femenina, se relaja. Y en ese estado de relajación, puede admirarla más. Porque ve en ella una seguridad que no se exige, sino que se irradia. Esa mujer, incluso sin decir una palabra, se convierte en un espacio seguro. No por lo que dice, sino por lo que no necesita decir. En última instancia, las inseguridades sobre otras mujeres no deben reprimirse ni negarse, pero tampoco deben ser lanzadas sin filtro a quien aún no ha demostrado poder contenerlas. Cada emoción es un símbolo, y cada símbolo tiene su ritmo. Cuando una mujer respeta ese ritmo, está respetando su propio crecimiento, y en ese respeto, se vuelve irresistible. No porque no tenga sombras, sino porque ha aprendido a caminar con ellas sin que le pesen. Sé honesta, ¿alguna vez te sentiste menos al ver a otra mujer entrar en la habitación? ¿Sentiste que algo en ti se encogía, aunque no quisieras? A muchas les ha pasado. Pero hoy, si algo dentro de ti hizo clic con este mensaje, escríbelo sin miedo en los comentarios. Lo veo claro si entendiste que tu poder no se mide comparándote con nadie y cuéntame, ¿qué fue lo que más te resonó? Estoy leyendo cada historia. Si las comparaciones con otras mujeres revelan inseguridades que aún no han sido integradas, hablar en detalle del pasado amoroso abre otra puerta igualmente delicada, la del tiempo emocional que aún está anclado en relaciones anteriores. Este segundo punto no se refiere a ocultar la existencia del pasado, ni mucho menos a fingir una inocencia ficticia, sino a la forma, la intensidad y el propósito con que se comparten esas experiencias. Muchas veces, la mujer habla de sus relaciones pasadas buscando comprensión, validación o simplemente porque siente que compartirlo todo es un signo de honestidad profunda. Pero desde una mirada más consciente, revelar el pasado amoroso con demasiados detalles, especialmente en los comienzos de una nueva conexión, puede convertirse en una forma sutil de autoboicot. La razón no es evidente a simple vista. De hecho, puede parecer natural querer contar lo que se ha vivido, especialmente si esa historia forma parte de quien una es. Pero cuando se entra en el terreno de los relatos íntimos sobre exparejas, las dinámicas, las heridas, las traiciones, los vínculos sexuales, las promesas rotas o incluso las nostalgias no resueltas, se está llevando al nuevo compañero a una zona psíquica donde él no pertenece. El hombre, en su estructura psicológica, necesita sentir que está construyendo algo propio, único, diferente. Cuando la mujer le cuenta, con lujo de detalles, cómo fue su historia anterior, cómo la trataron,
cómo se sintió, cómo terminó, incluso que aprendió, el hombre deja de ver la relación como un espacio nuevo para convertirse en espectador de un guión ya escrito. Y ese movimiento, que parece inocente, puede alterar profundamente la química del vínculo. Desde la mirada de Carl Jung, todo lo que se narra con fuerza emocional sigue vivo en el inconsciente. Es decir, si una mujer cuenta una historia del pasado con carga, sea tristeza, enojo o incluso nostalgia, no está relatando una memoria, sino reactivando una energía. Esa energía, aunque no se note de inmediato, se proyecta en la dinámica presente. Y el hombre, aunque no pueda explicarlo racionalmente, siente que hay una parte de ella que no está del todo disponible. Es como si compartiera el espacio con un fantasma. No un fantasma que da miedo, sino uno que simplemente ocupa lugar. Y donde hay pasado no resuelto, no puede crecer el presente en plenitud. Además, cuando una mujer detalla su pasado amoroso, está ofreciendo una cartografía emocional que el hombre comienza, inconscientemente, a utilizar como comparación. Si le cuenta que su ex era muy detallista, él puede empezar a sentirse evaluado. Si le dice que fue traicionada, él puede sentir que debe demostrar constantemente que no hará lo mismo. Si menciona relaciones sexuales intensas, él puede experimentar presión por igualar esa experiencia. En todos estos casos, lo que nace no es una conexión más profunda, sino una ansiedad silenciosa. El hombre ya no está libre para expresarse como es, sino que empieza a responder a una historia que no es suya. La mujer que habla demasiado de su pasado también puede hacerlo desde un deseo inconsciente de mostrarse resiliente. Quiere demostrar que ha superado, que ha aprendido, que ha evolucionado. Pero en esa narrativa, muchas veces aún late el deseo de ser reconocida por lo que ha soportado. Y ese deseo, aunque legítimo, no necesita ser satisfecho en una nueva relación. Necesita ser abrazado internamente. Porque cuando se busca aprobación o consuelo desde el relato del pasado, se está utilizando al otro como espejo terapéutico. Y eso, aunque no parezca grave, termina drenando la energía erótica del vínculo. El pasado amoroso no es un enemigo, pero es una historia sagrada que debe ser compartida con sabiduría, en el momento adecuado y desde un lugar de verdadera integración. Jung sostenía que el alma humana está en constante movimiento hacia la totalidad, y eso implica hacer consciente lo inconsciente. En este contexto, hablar del pasado solo tiene sentido si se ha convertido en experiencia y no en herida abierta. Si aún duele, si aún emociona demasiado, si aún se repite con frecuencia, no está resuelto. Y lo que no está resuelto no debe ser depositado en un vínculo nuevo, porque lo contamina. Una mujer que comparte detalles sobre sus exparejas está también construyendo una narrativa que el hombre absorberá como parte de su imagen de ella. Y esa imagen, una vez formada, no se borra fácilmente. Es distinto decir tuve una relación que me marcó a describir con precisión cómo te trataba, que decía, que te hacía sentir, cómo era en la cama, cómo era su familia, cómo terminó todo. El primer tipo de confesión es contenida, sobria, emocionalmente madura. El segundo tipo es una invitación a revivir el pasado como si aún tuviera peso en el presente. Desde la perspectiva arquetípica, cuando una mujer revive el pasado amoroso constantemente en sus palabras, está habitando el arquetipo de la víctima o de la mártir. Y estos arquetipos, aunque comprensibles, restan magnetismo. No porque la mujer no tenga derecho a haber sufrido o aprendido, sino porque lo magnético reside en la presencia plena, en la capacidad de habitar el ahora con toda su energía disponible. Un hombre que percibe que la mujer aún está ligada a sus historias anteriores, por más que ella diga que está lista para algo nuevo, comienza a desconectarse emocionalmente. No lo hace de forma cruel ni consciente, simplemente deja de invertir. Porque siente que no hay espacio genuino para construir desde cero. La sombra del pasado, cuando no ha sido observada, suele vestirse de relato. Y ese relato puede sonar terapéutico, profundo, hasta filosófico, pero sigue siendo una forma de evitar el presente. Muchas veces, compartir el pasado se convierte en una excusa para no mostrar la vulnerabilidad real del ahora. Es más fácil hablar de lo que me dolió antes que permitir que alguien vea lo que me da miedo hoy. Pero esa elección inconsciente genera una paradoja. Cuanto más cuento sobre lo que fue,
menos espacio dejo para lo que puede ser. Además, existe una dimensión más sutil que Jung también exploró, la energía que se genera cuando se revive emocionalmente una experiencia. El inconsciente no distingue entre pasado y presente si la carga emocional está activa. Entonces, cuando una mujer cuenta una historia de amor, de pasión o de traición con demasiada emoción, su cuerpo vibra como si estuviera viviéndola de nuevo. Y esa vibración se transmite. El hombre, aunque no lo entienda racionalmente, lo siente. Y lo que siente, en muchos casos, no es cercanía, sino una sensación confusa de que no es él quien está provocando esa emoción. Y eso lo coloca en un lugar secundario. Nadie desea ser segundo en la historia emocional de su pareja. Una relación nueva debería ser un campo fértil para lo inédito. Un espacio sagrado donde dos almas se encuentren sin necesidad de cargar con las ruinas del pasado. Eso no significa borrar lo vivido, sino elegir con conciencia qué parte de ese pasado merece ser compartida y cuál debe ser transmutada en silencio. La mujer que comprende esto no teme su historia, pero tampoco la exhibe como si fuera una medalla o una advertencia. Guarda su proceso como una alquimia interna. Y cuando el momento lo permite, quizá mencione algo, pero ya sin carga, sin necesidad de ser comprendida ni perdonada por nadie. Solo como parte del camino que la llevó a ser quien es. Cuando una mujer comparte demasiado sobre su pasado amoroso, también puede estar probando al otro. Ver si acepta todo de ella, si la ama con todo lo vivido, si es capaz de abrazar incluso sus sombras. Pero esa prueba, aunque inconsciente, genera presión. No todos los hombres están preparados para ser confesores, sanadores o testigos del dolor ajeno desde el primer momento. Y si bien el amor verdadero implica conocer al otro en su totalidad, esa totalidad debe ser revelada por capas, con madurez, con ritmo. No como un volcán que erupciona, sino como una flor que se abre. Jung hablaba del poder de lo no dicho, del lenguaje simbólico, de la necesidad de dejar que las cosas emerjan a su tiempo. En el amor, esa sabiduría se traduce en saber esperar. No por temor, sino por respeto. La mujer que respeta su historia no la convierte en exposición inmediata. La honra. Y al honrarla, permite que el nuevo vínculo se construya desde la curiosidad mutua, no desde la comparación ni desde la carga emocional. Una relación amorosa necesita espacio. Y ese espacio se ve reducido cuando se llena de nombres, fechas, escenas, emociones pasadas. El hombre necesita sentirse elegido por quien es ahora, no por ser distinto a un ex, ni por ser quien no traicionó, ni por llenar vacíos que dejó otro. Necesita sentir que está comenzando una historia auténtica. Y esa autenticidad florece solo cuando la mujer ha cerrado sus capítulos anteriores, no con rencor, ni con miedo, sino con conciencia. La transformación profunda ocurre cuando la mujer deja de narrar lo que fue y empieza a encarnar lo que es. Cuando ya no necesita contar qué tan mal la pasaron con alguien, porque ahora están construyendo algo que habla por sí solo. Cuando deja de usar el pasado como herramienta de conexión, y comienza a conectar desde su presencia, desde su mirada, desde su energía renovada. Esa mujer no olvida su historia, pero ya no vive en ella. Y es en ese punto exacto donde se vuelve irresistible. Porque el hombre, sin saber por qué, siente que está ante alguien completa. Alguien que ha hecho el trabajo. Alguien que no necesita confesarse, porque ya se ha perdonado. Porque ya ha sanado. Porque está disponible. De verdad. Si compartir inseguridades sobre otras mujeres revela zonas no integradas del amor propio, y hablar en exceso del pasado amoroso traslada energía emocional no resuelta al presente, existe un tercer punto aún más delicado y muchas veces subestimado. Confesar, con cierta ligereza o incluso como anécdota, conductas pasadas de manipulación emocional, estrategias para obtener afecto, o juegos psicológicos con hombres anteriores. Este tipo de confesión puede parecer, a primera vista, una muestra de transparencia o incluso de humor irónico, pero desde una perspectiva psicológica más profunda, lo que comunica es desconfianza estructural hacia lo masculino, una visión inconsciente del hombre como algo que hay que controlar, probar o vencer. Y nada desconecta más a un hombre emocionalmente maduro que sentirse objeto de una estrategia. Muchas mujeres, en un intento de parecer honestas, irreverentes o auténticas,
Pueden caer en la trampa de contar cómo antes se hacían rogar, cómo jugaban con la mente de un ex, cómo aplicaban la ley del hielo, cómo probaban si él sufría o no con ciertos celos. Incluso hay quienes lo hacen para mostrar cuánto han cambiado, como si quisieran decir, antes era así, pero ya no lo soy. El problema no está en haber tenido esas conductas, sino en sentir que se puede hablar de ellas sin consecuencias, como si el pasado estratégico no dejara huella en la percepción que el hombre tiene de la mujer que hoy está frente a él. El inconsciente masculino es profundamente sensible a cualquier indicio de control o manipulación, incluso si se trata de una historia vieja, contada en tono de broma o confesión. Desde la psicología profunda, especialmente en la obra de Carl Jung, toda confesión que genera incomodidad en el otro tiene raíces en una sombra no integrada. Y en este caso, confesar haber manipulado o jugado con hombres en el pasado no es una expresión de libertad ni de autoaceptación, sino de culpa inconsciente. Esa culpa, en vez de ser trabajada internamente, se proyecta en forma de verdad forzada, como si revelar lo que una hizo mal fuera una manera de demostrar madurez emocional. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Se activa una desconfianza silenciosa en el otro. Se rompe la sensación de seguridad emocional. Porque el hombre escucha esa historia y, aunque ella le asegure que ya no es así, no puede evitar preguntarse si en algún momento también será víctima de ese patrón. Las dinámicas de poder y control en el amor han existido siempre, pero cuando una mujer las reconoce y las revela con orgullo, sin haber pasado antes por una profunda autoconciencia, lo que está comunicando no es evolución, sino cinismo emocional. Y el cinismo, aunque se disfrace de inteligencia o humor, desconecta. El hombre deja de ver a la mujer como un espacio seguro donde puede mostrarse, y comienza a levantar barreras invisibles. No porque sea frágil, sino porque su instinto le dice que está frente a alguien que, en algún nivel, puede usar el vínculo como herramienta de manipulación emocional. Además, confesar estas cosas implica mostrar que, en algún momento, se usó la energía femenina no para conectar, sino para dominar. Y lo masculino, cuando percibe esto, se retrae. Porque en el inconsciente colectivo del hombre habita el arquetipo del guerrero, del protector, del dador. Si ese arquetipo percibe que la mujer se convierte en juez, estratega o verdugo emocional, se desactiva. Ya no entrega. Ya no avanza. Ya no confía. Esto no ocurre de forma consciente, pero sí profunda. Y muchas veces, la mujer no entiende por qué, después de esa charla tan honesta donde se abrió y contó lo que hacía en el pasado, él se volvió más distante, más frío o más cauto. Jung enseñó que todo lo que no se trabaja internamente busca manifestarse en el exterior. Las historias que una mujer comparte hablan no solo de su pasado, sino del nivel de conciencia con que hoy habita su presente. Una mujer que aún necesita decir que antes manipulaba, pero ya no, está buscando validación o perdón, aunque no lo diga así. Quiere que el otro la acepte con su historia completa. Pero ese deseo, aunque humano, no tiene por qué imponerse en los primeros encuentros o en los momentos sensibles del vínculo. Hay tiempos internos que deben respetarse. El vínculo emocional, como cualquier organismo vivo, necesita seguridad, oxígeno y espacio para crecer. Y hablar de juegos pasados contamina ese espacio con sospecha. La manipulación, incluso cuando se recuerda como una vieja costumbre superada, sigue siendo una energía activa si no ha sido completamente transmutada. Si aún se recuerda con un dejo de orgullo, si se cuenta con picardía o se presenta como prueba de astucia, significa que todavía hay una parte del ego identificada con esa forma de relacionarse. El ego femenino herido, en muchos casos, aprendió que debía controlar para no sufrir, que debía medir y calcular para no ser abandonada. Pero cuando esa estrategia se convierte en anécdota, en lugar de en una lección silenciosa, el mensaje que llega al hombre es claro: ella sabe jugar. Y si sabe jugar, podría jugar conmigo. Esto provoca una respuesta arquetípica en el inconsciente masculino. Activa al estratega, al calculador, al que ya no entrega con naturalidad. Porque el juego llama al juego. Y lo que podría haber sido un vínculo basado en el magnetismo y la autenticidad, se convierte en una danza de control sutil, donde nadie baja la guardia del todo. En lugar de amor, hay sospecha. En lugar de deseo profundo, hay vigilancia emocional.
También es importante entender que el lenguaje es una herramienta poderosa de creación psicológica. Lo que una mujer dice sobre su pasado moldea la imagen que el hombre construye de ella, especialmente si está en la fase de conocerse. Si le cuenta que solía hacer que ellos se arrastraran, o que le gustaba probar cuanto la deseaban, incluso si lo dice riendo, lo que él escucha no es solo una historia, es una advertencia inconsciente. Algo en su interior registra que esa mujer sabe usar la atracción como poder. Y aunque eso puede parecer fascinante en un primer momento, rápidamente se convierte en un motivo de precaución. La energía femenina en su forma más elevada no manipula, magnetiza. No impone, atrae. No condiciona, inspira. Cuando una mujer ha pasado por su proceso de individuación, cuando ha integrado sus sombras y ha abrazado la herida de abandono o rechazo que la llevaba a jugar con los sentimientos ajenos, ya no necesita hablar de ello. No porque lo oculte, sino porque lo ha sanado. Ya no es parte de su identidad, sino parte de su camino interno. Y ese tipo de mujer comunica su transformación no con palabras, sino con presencia. El hombre lo siente, percibe que no necesita estrategias, ni pruebas, ni provocaciones. Que está frente a alguien que, simplemente, está. Desde la perspectiva junguiana, el viaje hacia la conciencia implica atravesar nuestros propios mecanismos de defensa. La manipulación, en cualquiera de sus formas, es una defensa contra la vulnerabilidad. Una mujer que manipula no es cruel, está herida. Pero si no ha hecho consciente esa herida, seguirá repitiendo la dinámica, aunque sea en forma de relato. Incluso puede contarse a sí misma que ya no manipula, pero el solo hecho de hablar de ello con orgullo indica que aún existe un lazo emocional con ese viejo patrón. Ese lazo, si no se rompe, seguirá condicionando sus vínculos futuros. Es crucial también reconocer que no todos los hombres tienen la misma capacidad de sostener ese tipo de historias. Hay quienes simplemente se alejan, no por juicio, sino por protección. Porque intuyen que esa mujer aún no está disponible desde la autenticidad profunda. Que todavía hay una parte de ella que vive en la necesidad de controlar, aunque lo disfrace de humor o sinceridad. Y ningún vínculo sano puede crecer desde el control. Solo desde la libertad emocional, el respeto mutuo y la entrega que no exige sumisión, sino verdad. Hablar de juegos emocionales pasados sin conciencia es, en esencia, repetir el juego de otra forma. Es como decir, yo antes jugaba con ellos, pero ahora necesito que tú me escuches contarlo y me aceptes igual. Esa exigencia emocional, aunque no se formule abiertamente, se siente. Y el hombre, en su profundidad, empieza a retirarse. Porque la energía masculina florece cuando se siente libre, no cuando se siente analizada, probada o evaluada. Una mujer que ha trascendido sus antiguas estrategias no tiene necesidad de explicarlas. Su silencio no es negación, es sabiduría. No necesita contar cómo solía manipular porque ya no está en esa frecuencia. Ha mutado, ha crecido, ha aprendido. Y esa transformación real, cuando está integrada, se percibe sin necesidad de palabras. El hombre la intuye, y por eso se entrega. Porque siente que ella no necesita conquistarlo, probarlo o dominarlo. Solo estar. Y eso, en un mundo lleno de juegos inconscientes, es profundamente irresistible. En resumen, hablar de manipulaciones pasadas, de estrategias emocionales o de juegos de poder, incluso con buena intención, puede sabotear un vínculo antes de que florezca. Porque el hombre no evalúa solo lo que se dice, sino lo que vibra detrás de cada palabra. Y si lo que vibra es una antigua necesidad de control, responderá alejándose. No por debilidad, sino por instinto. La mujer que comprende esto elige el silencio no como forma de ocultamiento, sino como acto de madurez. Porque sabe que su historia no necesita ser exhibida, sino transmutada. Y que su verdadero poder no está en lo que cuenta, sino en la mujer en que se ha convertido. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez usaste el silencio como castigo? ¿Hiciste que alguien te persiguiera solo para sentirte en control, o mediste cuánto te querían según cuánto sufrían por ti? No estás sola. Nos han enseñado que jugar es poder, pero en realidad, es miedo disfrazado. Si algo de esto te removió por dentro, cuéntamelo.
Escribe "Estoy despertando" si hoy ves con nuevos ojos esos patrones. Y dime, ¿cuál fue el juego emocional más sutil que usaste sin darte cuenta? Luego de revisar el impacto emocional de hablar abiertamente sobre antiguos juegos de poder o manipulación afectiva, llegamos a otro punto igual de delicado pero muchas veces infravalorado: los problemas financieros y los miedos relacionados con el dinero. Este tema, aunque en apariencia material, tiene raíces profundas en la estructura emocional de la mujer y toca fibras esenciales en la dinámica de atracción y equilibrio de roles dentro de una relación. No se trata de fingir independencia económica absoluta ni de ocultar desafíos reales, sino de comprender cómo, cuándo y desde qué energía se comparte la situación financiera personal. Porque en la mayoría de los casos, hablar demasiado pronto, y con carga emocional, sobre carencias materiales, deudas, estrés económico o inseguridad respecto al futuro financiero, puede producir una disonancia sutil pero poderosa en la percepción que el hombre tiene de la mujer. En la psique masculina, existe una programación ancestral que asocia su valor con la provisión. No en el sentido superficial del hombre proveedor que se impone culturalmente, sino desde el inconsciente profundo que asocia el dar con el poder de afirmarse en el mundo. Cuando una mujer, en las primeras etapas de un vínculo o incluso en etapas avanzadas pero emocionalmente frágiles, comienza a exponer de manera constante sus preocupaciones económicas, su estrés por el dinero o sus ideas de carencia financiera, el hombre no solo escucha esas palabras con sus oídos, las recibe con todo su sistema psíquico como una señal de amenaza a su propio rol. Es como si, inconscientemente, se le asignara una responsabilidad que aún no eligió, y eso activa un mecanismo de defensa: la distancia emocional. Desde la mirada junguiana, el dinero no es simplemente un recurso externo, sino un símbolo de energía vital, de autonomía, de fuerza interna. Hablar de dinero no solo remite a números y cuentas bancarias, sino a estructuras profundas de seguridad, autoestima y relación con el mundo. Cuando una mujer expresa sus miedos sobre el dinero sin haberlos trabajado, lo que el otro escucha es inseguridad existencial. Y la inseguridad, cuando no está en proceso de integración, tiende a expandirse hacia todas las áreas del vínculo, desde las decisiones prácticas hasta la conexión erótica. No es casual que muchas mujeres que desean construir una relación sólida desde la autenticidad se sientan incómodas al hablar de dinero. Saben que ese tema toca una fibra profunda de vulnerabilidad, porque en muchos casos, el dinero ha sido históricamente una fuente de dependencia, control o humillación. Pero justamente por eso, requiere aún más cuidado al ser compartido. El error no está en tener dificultades económicas, sino en convertir esos desafíos en parte de la narrativa afectiva sin haber comprendido aún qué representan en el plano psicológico. Cuando una mujer le dice a un hombre que no sabe cómo va a pagar la renta, que teme quedarse sin ingresos o que se siente fracasada por no lograr estabilidad financiera, está abriéndose desde un lugar que necesita contención terapéutica más que conexión romántica. Esto no significa que una mujer no pueda ser sincera con su pareja respecto a su situación económica. Lo importante es discernir desde qué lugar emocional se comparte y en qué momento del vínculo. Cuando la confesión nace del miedo y no de la confianza, lo que genera es peso, no cercanía. Jung explicaba que todo contenido que emerge del inconsciente con alta carga emocional tiende a ser proyectado en el otro. Y los miedos sobre el dinero, si no están integrados, se convierten en juicios anticipados, exigencias sutiles o deseos inconscientes de ser rescatada. El hombre puede sentirse de pronto en un lugar de proveedor involuntario, de solucionador de problemas que no le corresponden. Y aunque no lo exprese, empieza a retirarse poco a poco, perdiendo la sensación de libertad emocional. Otro fenómeno común ocurre cuando la mujer utiliza el tema financiero como medio de conexión afectiva, esperando que al compartir sus angustias se construya un lazo más profundo. Lo que busca es comprensión, pero lo que obtiene muchas veces es confusión. Porque el hombre, que también carga con sus propias presiones respecto al éxito, la provisión y la estabilidad, siente que está ante una carga emocional que debe sostener antes de estar listo para ello. Y en lugar de crear intimidad, se produce una sensación de saturación. No porque no quiera ayudar, sino porque la frecuencia del miedo es contagiosa, y cuando se activa sin haber sido procesada, interrumpe el flujo natural de la atracción. Jung enseñaba que toda emoción no integrada busca expresarse de manera simbólica o distorsionada.
En este contexto, una mujer que no ha hecho las paces con su relación con el dinero, con su historia de carencias, con sus creencias sobre merecimiento y abundancia, tiende a trasladar esa carga a sus vínculos. A veces se expresa en forma de culpa por gastar, otras veces en ansiedad por no ser lo suficientemente exitosa o en dependencia camuflada de sensibilidad. Y estas expresiones, aunque comprensibles, empiezan a alterar el campo energético del vínculo. Desde una visión arquetípica, la energía femenina madura se asocia con la capacidad de contenerse emocionalmente y de crear espacios donde lo material no domine la conversación afectiva. Una mujer que ha trabajado su herida con el dinero sabe cuándo hablar, cómo hablar y con qué intención. Puede expresar una preocupación puntual, pero no lo convierte en su identidad emocional. Puede reconocer un momento de dificultad, pero no espera que el otro lo resuelva por ella. Esa mujer no niega su realidad, pero tampoco la convierte en el centro de la relación. Y esa diferencia lo cambia todo. La imagen del dinero como símbolo de autonomía emocional es clave para comprender este punto. Cuando una mujer siente que sin dinero no puede sentirse segura, valiosa o respetada, está proyectando su sombra en lo económico. Está entregando su poder a una estructura externa. Y cuando esa estructura falla, porque todos enfrentamos momentos financieros difíciles, se derrumba interiormente. Entonces, busca en el vínculo la estabilidad que no encuentra dentro de sí, y espera que el otro le brinde contención, dirección o incluso salvación. Pero el amor no puede sostener ese tipo de expectativas sin resentimiento, sin desequilibrio. Porque el amor real no se basa en rescatar, sino en acompañar desde la integridad. El hombre que encuentra en una mujer un cúmulo de angustia financiera mal digerida, no sabe si está en una relación romántica o en una alianza de supervivencia. Y esa ambigüedad afecta su impulso natural de dar, de cuidar, de comprometerse. Porque el dar, en su forma más pura, nace de la libertad, no de la obligación. Cuando se siente obligado, cuando intuye que si no ayuda fallará, o si no resuelve será juzgado, su energía masculina comienza a colapsar. No puede florecer desde la exigencia disfrazada de necesidad. Es importante también reconocer que muchas mujeres han crecido con creencias contradictorias sobre el dinero. Algunas aprendieron que un hombre que ama paga todo, otras que una mujer que pide es débil, y muchas se sienten atrapadas entre la necesidad real de apoyo y la culpa por no ser totalmente independientes. Estas tensiones internas se filtran en el lenguaje, en las actitudes, en los gestos. No hace falta decir estoy arruinada para que el otro sienta una vibración de escasez. La energía no miente. Y la energía de carencia, cuando no está elaborada, pesa más que cualquier palabra. Por eso, una mujer que desea habitar su poder femenino con profundidad no necesita fingir que tiene todo bajo control, pero sí necesita preguntarse, ¿desde dónde estoy hablando de mi situación económica? ¿Desde el miedo o desde la responsabilidad? ¿Desde la angustia o desde la claridad? ¿Estoy compartiendo esto para que me amen más, para que me protejan, para que me entiendan, o porque ya lo he integrado y puedo hablarlo sin pedir nada a cambio? La diferencia entre una confesión desde la herida y una conversación desde la conciencia es abismal. Una mujer consciente puede decir estoy atravesando un momento difícil con mi economía, pero estoy trabajando en ello, y eso no asusta, no pesa, no contamina. Porque el mensaje que se transmite no es sálvame, sino estoy creciendo. El hombre que escucha eso siente admiración, no carga. Siente respeto, no obligación. Porque la energía con la que se dice algo transforma completamente su impacto. Yu nos recuerda que el camino hacia la individuación implica integrar todos nuestros complejos, el de inferioridad, el de escasez, el de dependencia. Y el dinero, en este proceso, es uno de los símbolos más poderosos. Porque nos confronta con nuestros miedos más primitivos, el miedo a no ser suficiente, a no sobrevivir, a no merecer. Una mujer que enfrenta esos miedos internamente, que los transforma en propósito, en autonomía, en dignidad, se convierte en un imán de respeto y atracción. No porque sea rica o exitosa, sino porque ha dejado de entregarle su poder a lo externo. Porque ha comprendido que su abundancia verdadera comienza en su estado interno, en su capacidad de generar y sostenerse con lo que tiene, con lo que es, con lo que construye cada día.
Y esa mujer no necesita hablar del dinero todo el tiempo, porque su energía ya comunica seguridad. Incluso si está pasando por una fase compleja, su forma de estar le expresa todo. No hay urgencia, no hay exigencia, no hay miedo disfrazado de vulnerabilidad. Solo presencia. Solo compromiso con su proceso. Solo verdad sin dramatismo. El dinero puede unir o puede separar. Pero no por sí mismo, sino por la carga emocional que arrastra en cada uno. Una relación donde el tema económico se vive desde el equilibrio emocional es un terreno fértil para crecer, para compartir, para crear abundancia juntos. Pero cuando se introduce demasiado pronto desde el miedo, desde la necesidad o desde la ansiedad, el amor se enreda en una narrativa de rescate. Y esa narrativa, aunque parezca romántica, está destinada al desgaste. Por eso, comprender cuándo y cómo hablar de los miedos financieros no es hipocresía, ni superficialidad. Es sabiduría. Es inteligencia emocional. Es saber que el dinero no solo compra cosas, sino que revela quién está habitando tu historia interior. Y si esa historia aún vibra en carencia, lo primero no es hablar de ello con otro, sino con una misma. Porque una vez que el miedo se ha transformado, lo económico deja de ser un problema y se convierte en una extensión de tu poder. Sé sincera, ¿el dinero ha sido alguna vez una fuente de vergüenza, miedo o silencio para ti? ¿Sentiste que no podías hablarlo, o que si lo decías, perdías valor? Escribe: estoy sanando mi relación con el dinero si hoy entendiste que tu abundancia empieza dentro de ti, no en tu cuenta bancaria. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué creencias sobre el dinero estás lista para soltar? Luego de abordar el impacto que tienen los miedos financieros cuando se expresan sin integración emocional, toca abrir un quinto espacio aún más delicado y profundo: los traumas no integrados, especialmente aquellos que implican abusos, heridas antiguas, experiencias de abandono, violencia emocional o física, traiciones tempranas o cualquier acontecimiento que haya dejado una marca significativa en la estructura emocional de la mujer. Este tema no solo requiere sensibilidad, sino una comprensión clara de lo que significa compartir una herida profunda dentro de una relación. Porque aunque la honestidad sea un valor indispensable, no toda verdad debe ser revelada de inmediato ni en cualquier circunstancia. Especialmente cuando se trata de traumas que aún no han sido procesados internamente con la atención y la profundidad que merecen. El error no está en tener una historia dolorosa. Todos, en mayor o menor medida, cargamos con pasajes oscuros que nos moldearon. El problema aparece cuando se comparte ese dolor desde un lugar de desborde emocional, en momentos de vulnerabilidad mal canalizada o con la expectativa inconsciente de que el otro, en este caso, el hombre, sea quien contenga, repare o dé sentido a algo que sigue vivo dentro. Confesar un trauma demasiado pronto o sin haberlo trabajado previamente en un espacio terapéutico suele activar en el otro una sensación de impotencia, miedo o saturación emocional. Y esto, en lugar de generar cercanía, crea una brecha invisible que puede ir creciendo con el tiempo. Desde la mirada junguiana, un trauma no integrado pertenece a la sombra. Y como tal, vive en el inconsciente, esperando expresarse o liberarse. Cuando una mujer habla de una herida profunda sin haberla iluminado con conciencia, no está contando una historia, está reactivando una energía. Esa energía no solo afecta su campo emocional, sino que también entra en el campo de la relación, envolviendo al otro en una frecuencia que no siempre está preparado para recibir. No porque sea insensible, sino porque simplemente no está en condiciones de sostener algo que ni siquiera ha sido sostenido por la propia persona que lo narra. El trauma tiene su propio ritmo, su propia arquitectura interna, y necesita ser contenido dentro de un espacio de seguridad y especialización que permita su integración. Cuando esto no ocurre, la herida se transforma en una narrativa repetitiva, en una emoción crónica, en una especie de presencia invisible que acompaña todos los vínculos, incluso cuando aparentemente se ha superado. Muchas veces, las mujeres comparten sus traumas con la esperanza de ser comprendidas, de no tener que ocultar lo vivido, o de ver si el otro es lo suficientemente fuerte como para aceptarlas con todo. Pero esto, aunque parezca una prueba de autenticidad, suele ser una trampa emocional. Porque nadie puede aceptar lo que aún ni siquiera tú has aceptado del todo. Los relatos de abuso, abandono o violencia, cuando son contados sin una narrativa sanadora,
imprimen en el otro un rol que no eligió. El hombre, al escuchar estas historias, no solo recibe información, sino también la energía emocional con la que están cargadas. Y si esa energía aún está viva, se ve empujado a posicionarse como protector, terapeuta o salvador. Y ese rol, aunque pueda asumirlo por amor o empatía, genera un desequilibrio desde el inicio, porque impide que se construya un vínculo entre dos adultos en igualdad emocional. En cambio, establece una dinámica de cuidado que, si se perpetúa, termina erosionando la polaridad y la atracción. Es importante recordar que en el inconsciente masculino existe un impulso profundo hacia la conquista, el crecimiento y la protección. Pero esa protección solo se activa de forma sana cuando el hombre percibe a la mujer como una compañera fuerte y consciente, no como alguien emocionalmente fragmentada. Cuando una mujer comparte su trauma como una declaración emocional no elaborada, el hombre no solo siente compasión, también puede sentir miedo. Miedo de no estar a la altura, de decir algo que la dañe, de fallar sin querer. Y ese miedo, si se prolonga, termina convirtiéndose en distancia emocional. No se trata de esconder la verdad ni de negar las heridas. Se trata de comprender que no toda verdad se entrega sin antes haber sido dignificada. Un trauma es un espacio sagrado de la historia personal. No es algo que se lanza al otro como prueba, como escudo o como castigo. Es algo que se entrega, si acaso, cuando ya ha sido transformado en experiencia consciente, cuando ya no busca redención, sino solo ser parte del paisaje interior que forjó el carácter de una persona. Desde la perspectiva arquetípica, el trauma no resuelto activa en la mujer la energía de la niña herida. Esa niña, que aún busca protección, cuidado o rescate, suele hablar en forma de confesiones impulsivas, reacciones emocionales desproporcionadas o necesidades afectivas desmedidas. Y el problema no es que esa parte exista, sino que tome el mando en la relación. Cuando lo hace, convierte al otro en una figura parental, rompiendo así la posibilidad de crear una relación madura basada en el intercambio de energía entre iguales. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y los traumas no integrados suelen repetirse en los vínculos de manera simbólica. La mujer que fue abandonada puede atraer hombres que la ignoran. La que fue traicionada puede desarrollar celos excesivos. La que fue abusada puede rechazar la sexualidad o buscar validación a través de ella. Y si estas dinámicas no se observan con honestidad, pueden generar un ciclo repetitivo de relaciones frustradas, donde el trauma se activa y se proyecta una y otra vez. El problema de compartir traumas no integrados no está solo en lo que se dice, sino en lo que se espera inconscientemente a cambio. Muchas veces, esa confesión lleva implícita la esperanza de que el otro abrace, entienda, calme o salve. Pero el amor no puede curar lo que solo puede ser sanado desde adentro. Y cuando la mujer entrega su herida con la esperanza de ser reparada por el otro, pierde parte de su poder. No porque el otro la desprecie, sino porque ya no la ve como un ser completo, sino como alguien que necesita reconstrucción. Y aunque al principio esto puede parecer noble o romántico, con el tiempo se convierte en agotamiento emocional. Una mujer que ha hecho las paces con su historia no necesita contarla para que la respeten. Su energía habla por sí misma. Puede compartir partes de lo vivido, sí, pero lo hará con pausa, con sabiduría, desde un lugar de testimonio y no de necesidad. No buscará que la escuchen para ser contenida, sino para establecer una comunicación real, desde la madurez y la vulnerabilidad consciente. Esa mujer no entrega su trauma como un arma ni como una prueba, sino como parte de su camino recorrido. Y esa diferencia es fundamental para mantener la atracción, el respeto y la confianza dentro de una relación. El trauma no sanado también suele expresarse en el cuerpo, en la forma de reaccionar, en los silencios largos, en las tensiones al hablar, en los bloqueos del placer, en la dificultad para confiar o entregarse. Estas expresiones, cuando no se entienden, pueden ser malinterpretadas por el hombre como frialdad, desinterés o contradicción. Y como él no tiene las herramientas para decodificar ese lenguaje invisible, se distancia. No porque no quiera conectar, sino porque no comprende lo que está ocurriendo. Por eso, es tan importante que la mujer no delegue en la relación el trabajo que debe hacer en su propio interior. Desde la alquimia interna,
cada herida puede transformarse en oro. Pero ese proceso requiere tiempo, silencio, introspección, acompañamiento terapéutico y mucha honestidad. Cuando una mujer habla de su trauma desde la herida abierta, lo que comparte no es solo una historia, sino una vibración. Y esa vibración se adhiere al vínculo, condicionando su evolución. En cambio, cuando lo ha transmutado, esa misma historia puede convertirse en puente, en sabiduría compartida, en profundidad emocional. No porque necesite que el otro la salve, sino porque ya se ha salvado a sí misma. Una de las formas más sabias de cuidar un vínculo es cuidar lo que se entrega en él. No todo lo que duele necesita ser contado para ser comprendido. A veces, el silencio respetuoso hacia una herida es la forma más amorosa de proteger el inicio de una relación. Y cuando esa herida esté lista para hablar, lo hará sin exigir, sin pesar, sin miedo. Porque ya no buscará validación, sino simplemente ser parte de la verdad interior. El trauma no integrado tiene poder. Pero ese poder puede ser usado para transformar, para crecer, para despertar. No necesita ser expuesto de inmediato para que el otro nos ame. Al contrario, muchas veces, cuando se entrega demasiado pronto, impide que el amor florezca con naturalidad. Porque coloca al otro en una posición de terapeuta, de salvador, de figura paternal. Y eso rompe la tensión erótica, la admiración y el deseo que solo se sostienen entre dos adultos completos. Por eso, una mujer que desea habitar su energía más profunda debe preguntarse antes de hablar: ¿desde dónde nace mi impulso de contar esta herida? ¿Desde la confianza o desde el miedo? ¿Desde el deseo de conectar o desde la necesidad de ser salvada? ¿Desde la conciencia o desde la fragmentación emocional? Porque solo cuando la respuesta proviene del centro, cuando la herida ha sido integrada y su energía transformada, entonces sí puede compartirse. Y cuando se hace así, el otro no la recibe como carga, sino como belleza, como fuerza, como verdad encarnada. El trauma no es una debilidad, es una puerta. Pero no todas las puertas deben abrirse frente a todos, ni todo el mundo sabe lo que significa cruzarlas. Por eso, la sabiduría está en elegir cuándo hablar, cómo hablar y, sobre todo, con quién hablar. Y esa elección, hecha desde el respeto por una misma, es también una forma de amor. Después de explorar la complejidad de las heridas emocionales profundas y el efecto que tienen cuando no han sido integradas, llegamos a un último punto crucial para cualquier vínculo amoroso: los deseos de controlarlo o cambiarlo en el futuro. Este es quizá uno de los elementos más comunes y menos reconocidos que pueden afectar gravemente la dinámica de atracción y respeto mutuo en una relación. A menudo no se expresa como una intención explícita, sino como comentarios sutiles, expectativas camufladas o planes disfrazados de buenas intenciones. Sin embargo, en el lenguaje silencioso del vínculo, este deseo de moldear al otro según una imagen ideal suele percibirse con mucha más claridad de lo que se cree, y cuando aparece, empieza a minar el terreno de la conexión emocional auténtica. Muchas veces, las mujeres no se dan cuenta de que están intentando cambiar a un hombre hasta que ya han convertido esa expectativa en una frustración constante. Al inicio de la relación, puede parecer inofensivo, una sugerencia para que se comunique mejor, un deseo de que se vista diferente, una observación sobre cómo debería reaccionar ante ciertas cosas, un comentario sobre su manera de pensar o de tomar decisiones. Todo eso puede nacer, incluso, desde el cariño. Pero si se repite, si se convierte en una línea de fondo constante, lo que él empieza a sentir no es amor, sino juicio. No es aceptación, sino una evaluación continua de su forma de ser. Y frente a eso, el impulso natural de cualquier ser humano es protegerse. Desde la mirada de Carl Jung, uno de los errores más comunes en las relaciones es amar no a la persona real que tenemos delante, sino a la proyección que hacemos sobre ella. Es decir, muchas veces no nos enamoramos del otro, sino de lo que creemos que puede llegar a ser si cambia ciertos aspectos. Y esa visión, aunque al principio puede parecer inspiradora, termina transformándose en una prisión para ambas partes. La mujer siente que el hombre no está a la altura de lo que ella ve como su potencial, y él siente que nunca será suficiente tal como es. En vez de crecer juntos, se genera una tensión entre lo que es y lo que se espera que sea. Este deseo de cambiar al otro tiene raíces profundas.
A menudo proviene de una herida personal con el control, con la seguridad, con la sensación de que si todo está en orden, entonces se puede amar sin miedo. Muchas mujeres que intentan moldear a su pareja no lo hacen por maldad ni por egoísmo, sino por una necesidad inconsciente de prevenir el dolor. Si él se comporta de tal manera, si deja de hacer tal cosa, si empieza a actuar según mis valores, entonces no me va a fallar, entonces no me va a herir. Pero ese intento de controlar es, en el fondo, un mecanismo de defensa. Y como todo mecanismo de defensa, bloquea la verdadera intimidad. El amor maduro implica aceptar al otro no solo con lo que nos gusta, sino también con aquello que no podemos controlar. No se trata de resignación, sino de respeto. De reconocer que el otro tiene su propio proceso, su propia psicología, su propio ritmo de evolución. Jung afirmaba que la individuación, el camino hacia la plenitud del ser, solo puede lograrse si se permite al otro seguir su propia trayectoria sin intentar forzarlo. Cuando una mujer deja espacio para que su pareja sea quien es, incluso si hay cosas que le incomodan, está enviando un mensaje profundo: te veo. No para cambiarte, sino para conocerte realmente. Y ese mensaje es infinitamente más poderoso que cualquier intento de reforma emocional. El control, aunque muchas veces se disfraza de amor, termina por debilitar la atracción. Porque lo masculino necesita libertad para florecer. Cuando un hombre siente que está en un vínculo donde todo lo que hace es observado, corregido o anticipado por la mente de su pareja, su energía se contrae. Comienza a callar ciertas cosas, a ocultar otras, a actuar desde la obligación en lugar del deseo. Y eso mata lentamente el impulso natural de entrega. Porque no hay deseo donde hay juicio constante. No hay pasión donde hay rigidez emocional. Una de las manifestaciones más comunes de este deseo de cambiarlo es la tendencia a pensar en la relación como un proyecto. El ahora es así, pero cuando se dé cuenta, cuando madure va a entender, con el tiempo dejará de hacer eso. Estas frases, aunque no siempre se dicen en voz alta, operan en la mente femenina como guiones internos que impiden ver y aceptar al hombre real que se tiene delante. No como una materia prima para moldear, sino como una presencia única que merece ser comprendida, no rediseñada. Y cuando este guión domina la relación, el hombre empieza a intuir, aunque no se le diga directamente, que su autenticidad no es suficiente, que solo será verdaderamente amado si se transforma. Desde lo arquetípico, este impulso responde a una distorsión del arquetipo de la madre. La madre que quiere proteger tanto que termina ahogando. La madre que quiere ver crecer, pero no permite el error. Cuando este arquetipo domina en una relación de pareja, la mujer deja de ser amante y se convierte en figura educativa. Y el hombre, lejos de sentirse inspirado, se siente juzgado, domesticado o infantilizado. Y ningún hombre, por más enamorado que esté, puede sostener durante mucho tiempo una dinámica donde su pareja se convierte en correctora emocional. Jung nos recuerda que el alma no soporta las jaulas. Y que todo intento de controlar al otro, incluso si nace del amor, se transforma en una violencia sutil que impide el crecimiento real del vínculo. Porque el amor verdadero no busca cambiar al otro, sino comprenderlo. No le exige ser diferente, sino que se alegra por lo que ya es. Claro que en toda relación hay cosas que se negocian, hábitos que se ajustan, acuerdos que se alcanzan. Pero eso debe nacer de un deseo mutuo, no de una expectativa unilateral. También es importante reconocer cómo el deseo de cambiar al otro está relacionado con el miedo a la propia vulnerabilidad. Si él cambia, si él se adapta, si él mejora, entonces yo me siento más segura. Pero eso no es amor, es una forma sofisticada de protección emocional. Y todo lo que se construye desde el miedo termina siendo frágil. En cambio, cuando una mujer se atreve a amar sin necesidad de cambiar, cuando se permite habitar el presente sin proyectar sobre el otro un ideal, algo mágico ocurre. El hombre empieza a evolucionar por sí mismo. No porque se lo exijan, sino porque se siente visto, respetado, confiado. Y en ese terreno, el crecimiento mutuo florece. A veces, ese deseo de control aparece también como una especie de justicia emocional. Yo he trabajado tanto en mí, ¿por qué él no puede cambiar también? Pero este pensamiento ignora una verdad esencial: cada uno tiene su propio momento.
Y amar desde la conciencia implica dejar que el otro avance a su propio ritmo, sin medir, sin comparar, sin exigir. Porque si el amor se transforma en un sistema de puntajes, yo hice, tú no hiciste, entonces se vuelve un contrato de condiciones ocultas, no un encuentro de almas. La mujer que siente la necesidad constante de corregir, dirigir o sugerir cambios en su pareja debería preguntarse con honestidad: ¿qué parte de mí no acepta el desorden de lo humano? ¿Qué herida antigua me empuja a necesitar que todo esté bajo control? ¿Por qué creo que si no lo oriento, todo se va a desmoronar? Porque muchas veces, detrás del deseo de moldear al otro, hay una historia personal de caos no digerido, de traición no sanada, de abandono que dejó marcas. Y es desde ese lugar que se busca la seguridad en la perfección ajena. Pero ningún ser humano puede cumplir ese rol sin perder su esencia. Cuando una mujer logra confiar en que el otro también tiene su sabiduría interna, sus procesos, sus ritmos, su forma de aprender, entonces el vínculo se llena de aire. Ya no hay control, hay confianza. Ya no hay expectativa, hay aceptación. Y esa aceptación no es pasividad, sino la forma más elevada de amor. Porque dice: puedo estar contigo sin necesitar que seas diferente para que yo me sienta en paz. Por eso, hablar con honestidad sobre el deseo de cambiarlo, aunque sea en tono suave, es una forma de mostrar una inseguridad más profunda, la dificultad para soltar el control como forma de protección. Y eso no es debilidad, es una llamada a observarse con más profundidad. A ver qué parte de nuestra psique aún no cree que el amor puede florecer en lo imperfecto. Qué parte aún quiere rediseñar al otro para no tener que enfrentarse con su propia sombra. Porque en definitiva, todo lo que deseamos cambiar en el otro muchas veces refleja algo que no toleramos en nosotras mismas. Desde la madurez emocional, una mujer puede ver defectos, límites y diferencias en su pareja sin que eso le haga temblar el alma. Puede expresar sus necesidades sin convertirlas en exigencias. Puede poner límites sin esperar que el otro cambie su esencia. Porque ha entendido que el verdadero poder no está en controlar al otro, sino en gobernarse a sí misma. Y cuando eso ocurre, el vínculo se transforma. Ya no es un campo de batalla por quien tiene razón o quien debe cambiar, sino un espacio de libertad compartida, donde cada uno puede ser, crecer y amar sin perderse. En definitiva, el deseo de cambiar al otro nace del miedo, mientras que el verdadero amor nace de la confianza. Y si una mujer quiere habitar su poder femenino con profundidad, deberá soltar el impulso de moldear al otro y empezar a verse a sí misma con radical honestidad. No para culparse, sino para liberarse. Porque solo cuando dejamos de controlar, empieza la verdadera danza del amor. Una danza que no exige perfección, sino presencia. Que no necesita moldear, sino abrir espacio. Que no espera versiones ideales, sino que celebra lo que ya es, con toda su humanidad. Y desde ahí, el amor puede crecer, no como una construcción forzada, sino como un milagro que se revela cada día. Pero esto no es todo. Es necesario comprender por qué el silencio, lejos de ser una ausencia, puede convertirse en una de las formas más poderosas de comunicación femenina. En una cultura que insiste en la transparencia inmediata, en decirlo todo, en explicar, justificar, defender y argumentar, el silencio ha sido malinterpretado como frialdad, debilidad o desconexión. Pero en realidad, el silencio auténtico es una fuerza viva, una forma de lenguaje profundo que, cuando nace del equilibrio interior, comunica más que cualquier palabra. El silencio no es simplemente callar. Es sostener un espacio energético donde el otro puede existir sin ser invadido. Cuando una mujer guarda silencio desde la conciencia, no está reprimiendo, está observando. No está evitando, está eligiendo. Y esa elección, aunque invisible, modifica radicalmente la dinámica de una relación. Porque en ese espacio sin palabras, el hombre también empieza a escucharse a sí mismo. El silencio femenino despierta la presencia masculina, no por imposición, sino porque abre un campo donde lo esencial puede emerger. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo como un depósito de símbolos y significados universales que nos conectan más allá del lenguaje. En ese sentido, el silencio es uno de esos símbolos antiguos, una especie de canal hacia lo no dicho, hacia lo que se percibe más allá de lo racional.
La mujer que aprende a habitar el silencio sin ansiedad está en contacto con su dimensión más arquetípica. Se convierte en un reflejo del ánima, ese aspecto interno de lo femenino que vive en el hombre y que él proyecta en la mujer. Y es precisamente en ese vacío aparente donde el hombre proyecta deseo, admiración y profundidad. Porque cuando no todo está dicho, hay algo que buscar, algo que descubrir. Y ese algo mantiene viva la tensión que sostiene el interés a largo plazo. En las primeras etapas de una relación, muchas mujeres sienten la necesidad de llenar cada espacio con palabras. Explican lo que sienten, lo que piensan, lo que esperan. Intentan acercarse desde la verbalización constante, como si el vínculo dependiera de ser comprendidas en cada detalle. Pero paradójicamente, esa búsqueda de conexión a través del discurso excesivo puede tener el efecto contrario. No porque el hombre no quiera entender, sino porque la sobreexplicación anula el misterio. Y sin misterio, la energía masculina pierde el impulso natural de explorar. La energía femenina, cuando está en su centro, no necesita hablar todo el tiempo para crear presencia. Es suficiente con una mirada, una pausa, una respiración profunda. El silencio bien sostenido crea una atmósfera magnética donde lo masculino puede entrar sin sentirse presionado. Y esto no es un juego, ni una técnica, ni una manipulación. Es una forma de estar, una manera de habitar el propio cuerpo emocional sin convertirlo en discurso continuo. Lo no verbal ocupa un lugar primordial en la psicología profunda. Jung sabía que los símbolos, los gestos y los silencios cargan significados que la mente consciente muchas veces no puede decodificar, pero que el alma percibe con claridad. Por eso, una mujer que sabe cuándo callar, cuándo esperar, cuándo no intervenir con palabras, se convierte en un canal de significado más que de información. Y eso toca al hombre en una capa mucho más profunda que cualquier argumento. En una relación madura, el silencio no se vive como distancia, sino como respeto. Como la capacidad de estar juntos sin la urgencia de llenar cada segundo. Es en el silencio compartido donde se revela el nivel real de conexión. Si una pareja puede estar en silencio sin sentirse incómoda, es porque hay una sintonía más allá de lo mental. Porque la relación no se sostiene en la palabra, sino en la presencia. Y esa presencia solo se construye cuando ambas partes han dejado de temer al vacío. Muchas mujeres han sido educadas para creer que si no hablan, si no explican, si no se hacen entender, entonces no serán amadas. Esta creencia genera una presión constante por expresarse, incluso cuando no hay claridad interna. Pero lo femenino no siempre necesita claridad inmediata. A veces necesita sentir, respirar, dejar que las emociones maduren antes de convertirse en palabras. Y cuando una mujer se permite ese proceso, su silencio se vuelve fecundo. No es una barrera, es una incubadora de verdad. Desde una perspectiva energética, cada palabra emitida desde la inseguridad debilita el campo magnético femenino. Porque el lenguaje tiene carga. Hablar desde el miedo, desde la necesidad de controlar, desde el vacío de no sentirse suficiente, abre fisuras en la vibración emocional. En cambio, cuando se guarda silencio por elección, cuando se contiene la urgencia de decir todo lo que se siente, se conserva la energía. Y esa energía se transforma en magnetismo. El silencio también protege. Protege al vínculo de caer en explicaciones innecesarias, en reacciones impulsivas, en discursos que terminan erosionando el respeto. Muchas veces, en el calor de una discusión, lo más sabio que puede hacer una mujer no es hablar, sino retirarse en silencio. No como castigo, sino como forma de preservar el espacio sagrado entre ambos. Porque cuando todo se dice sin filtro, sin espera, sin conciencia, se pierde el arte de comunicar con el alma. El silencio puede ser contención. Puede ser ternura no verbal. Puede ser presencia sin interferencia. Puede ser el espacio donde el hombre se reencuentra con su propio silencio. Y eso es algo que muy pocas mujeres comprenden. El silencio no aleja, cuando nace del equilibrio. Al contrario, acerca. Porque da lugar a la introspección, al deseo, al movimiento interno. Es el silencio el que permite que las palabras futuras tengan peso. Si todo se dice siempre, las palabras se devalúan. Pero si se dicen solo cuando es necesario, cada palabra se convierte en ofrenda.
En definitiva, el silencio femenino no es pasividad. Es poder refinado. Es la capacidad de escuchar más allá del ruido, de observar antes de intervenir, de esperar sin ansiedad. Es una declaración interna de que no todo necesita ser explicado, de que lo esencial no siempre se dice, pero siempre se siente. Y esa sabiduría silenciosa es, en el fondo, una de las formas más elevadas de comunicación. Porque no dice lo que la mente quiere oír, sino lo que el alma necesita recordar. También es necesario mirar con la misma lucidez el extremo opuesto, la sobreexposición emocional. En un tiempo en que se valora tanto la transparencia, la expresión emocional y la autenticidad sin filtros, muchas mujeres han caído en una trampa muy sutil: creer que compartir todo lo que sienten, en cualquier momento y con cualquier intensidad, es sinónimo de conexión verdadera. Sin embargo, desde una mirada más profunda, la sobreexposición emocional no es cercanía, sino desborde. Y ese desborde no construye intimidad, sino saturación. En la etapa inicial de una relación, es natural querer compartir, abrirse, mostrarse real. Pero cuando esa apertura se convierte en un flujo constante e incontrolado de emociones, pensamientos, recuerdos, miedos y angustias, se pierde el equilibrio que permite que la relación respire. La mujer que verbaliza cada emoción apenas la siente, que transforma cada instante en una conversación emocional intensa, que necesita hablarlo todo en todo momento, empieza sin darse cuenta a crear un entorno donde el otro no tiene espacio para estar, solo para reaccionar. El hombre comienza a sentirse emocionalmente atrapado. Y ese atrapamiento no tiene que ver con falta de amor, sino con una percepción interna de invasión. Desde la psicología junguiana, la persona es la máscara social que usamos para movernos en el mundo, mientras que la sombra es todo aquello que reprimimos o no queremos ver. Cuando una mujer sobreexpone sus emociones, muchas veces lo hace desde la persona. Quiere ser vista como auténtica, sensible, conectada. Pero debajo de esa necesidad de mostrarse por completo suele esconderse una sombra que teme el abandono, la incomprensión o el rechazo. La sobreexposición se convierte entonces en una estrategia inconsciente para evitar sentirse invisible, para asegurarse de que el otro esté emocionalmente disponible todo el tiempo. Pero ese deseo, cuando se vuelve insistente, genera el efecto contrario. El hombre no se acerca más, se aleja para respirar. El lenguaje emocional, como cualquier forma de comunicación, necesita ser dosificado para conservar su fuerza. Una emoción compartida desde la conciencia tiene un impacto transformador. Pero una emoción arrojada sin medida, sin contención, sin haber sido procesada previamente, se convierte en un ruido que confunde y desgasta. El hombre que al principio se sintió atraído por la sensibilidad de una mujer puede terminar sintiéndose emocionalmente agotado si todo se convierte en tema, si cada gesto desencadena una conversación, si no hay momentos de silencio o pausa entre las olas de expresión afectiva. También hay un elemento de compulsión emocional en la sobreexposición. La mujer que necesita decir todo lo que siente apenas lo siente, no está actuando desde la libertad interior, sino desde el miedo a reprimir. Ha confundido represión con autocontención. Pero no son lo mismo. Reprimir es negar lo que se siente. Contener es reconocerlo sin necesidad de que el otro lo cargue. Y esta diferencia es fundamental. Porque cuando una mujer contiene sus emociones con madurez, no está negando su verdad, sino cuidando el vínculo. Está haciendo espacio para que la emoción se asiente, para que tome forma, para que no se convierta en una exigencia que desborde al otro. Hay un deseo legítimo detrás de la necesidad de hablar, ser vista, ser comprendida, ser amada en lo vulnerable. Pero cuando esa necesidad no ha sido regulada internamente, se convierte en una constante búsqueda de validación. La mujer necesita que el otro le confirme que todo está bien, que la escuche, que le dé sentido a su emoción. Pero nadie puede hacer ese trabajo desde afuera. Porque esa confirmación solo tiene valor cuando nace desde adentro. El otro puede acompañar, pero no sostener en exceso. Y cuando el hombre percibe que su rol es siempre el de regulador emocional, empieza a cerrarse. En términos arquetípicos, el exceso de exposición emocional desactiva la polaridad del deseo, porque transforma la relación en un espacio terapéutico. Y aunque el amor tiene una dimensión sanadora,
Cuando la pareja se convierte en el lugar donde se descarga toda la vida emocional, se pierde la tensión creativa. El hombre ya no ve a su pareja como un espacio magnético, sino como alguien que siempre necesita algo. Y la necesidad constante no despierta deseo, sino deber. La energía masculina no se activa desde la obligación, sino desde la libertad. Y si cada interacción se convierte en una descarga emocional, la libertad se erosiona. Es importante señalar que la vulnerabilidad no es el problema. Lo que genera fricción no es abrirse, sino hacerlo sin discernimiento. Compartir una emoción profunda puede unir, pero compartir todo sin filtro puede confundir. Lo que el otro necesita para conectar no es un mapa completo de cada pensamiento o estado interno, sino una señal de que esa mujer tiene la capacidad de procesar lo que siente antes de compartirlo. Esa capacidad genera admiración, confianza, respeto, porque el otro siente que está ante una persona que se conoce a sí misma, que puede sostenerse emocionalmente sin depender de la reacción ajena. Además, la sobreexposición emocional muchas veces nace de una visión idealizada de la intimidad. Se cree que la cercanía verdadera implica decirlo todo, mostrarlo todo, expresarlo todo. Pero la intimidad real se construye con ritmo, con silencio, con pausas. No es una confesión permanente, sino un equilibrio entre lo que se dice y lo que se guarda, entre lo que se comparte y lo que se honra en la privacidad del propio corazón. Y una mujer que habita ese equilibrio se convierte en un espacio de paz, no de intensidad constante. En alguien que inspira, no que exige. Por último, entender que la emoción es energía ayuda a dimensionar el impacto de la sobreexposición. Si cada día se verbaliza cada emoción sin procesar, esa energía no se transforma, se estanca. Y el otro termina cargando con ella sin saber qué hacer. La mujer que quiere habitar su poder no necesita contar todo lo que siente, sino aprender a escuchar sus emociones antes de transformarlas en palabras. Porque el poder femenino no está en hablar todo el tiempo, sino en saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo abrir el corazón y cuándo protegerlo. Cuándo dejar fluir y cuándo guardar silencio. Ese arte, cultivado con conciencia, es lo que convierte una relación en un espacio de crecimiento mutuo, y no en un campo de reacciones cruzadas. Después de reflexionar sobre los efectos de la sobreexposición emocional en la conexión amorosa, el siguiente paso natural es hablar de su opuesto complementario, la contención emocional. Esta no debe confundirse con represión ni con frialdad, porque en realidad se trata de una forma de madurez interior que eleva tanto la calidad del vínculo como la autoestima de quien la practica. Contenerse emocionalmente no es negarse a sentir, sino aprender a sostener lo que se siente sin convertirlo en demanda inmediata. Es esa capacidad de estar presente con uno mismo, de conocerse lo suficiente como para no depender de una reacción externa para validarse. Una mujer que sabe contenerse es una mujer que inspira confianza, porque transmite solidez interna. Y en el lenguaje no verbal de las relaciones, eso se percibe de forma inmediata. Cuando hablamos de autocuidado psicológico, nos referimos a ese trabajo constante y silencioso que una mujer hace consigo misma. No por el otro, sino por ella. Es aprender a leer las propias emociones, reconocer los patrones que se repiten, aceptar la responsabilidad de las propias reacciones y evitar culpar al otro por lo que todavía no se ha sanado internamente. Jung afirmaba que el proceso de individuación implica mirar hacia adentro, integrar lo que se ha proyectado fuera y asumir la propia sombra. En una relación, ese trabajo se traduce en la capacidad de amarse sin volcar todo el peso de la historia personal sobre el compañero. La mujer que se cuida psicológicamente no se descuida por amor, ni se sacrifica a la espera de que el otro haga lo mismo. Ella se honra, y desde ahí elige con quién compartir su energía. Esta forma de contención no anula la vulnerabilidad, sino que la vuelve más hermosa. Porque ya no se entrega en forma de urgencia o exigencia, sino como regalo consciente. Una mujer que sabe detenerse antes de hablar desde el impulso, que puede sostener el malestar sin convertirlo en un drama, que elige con sabiduría qué mostrar y cuándo, está operando desde su centro. Y ese centro es magnético, porque comunica madurez, presencia y seguridad. A diferencia de la mujer que se desborda ante cada emoción o que espera que el otro le dé equilibrio, esta mujer ya lo ha construido en sí misma. Y desde ahí,
Su presencia se vuelve medicina para cualquier vínculo. En ese mismo camino, no se trata de esconderlo todo ni de volverse inaccesible. También hay aspectos de la mujer que deben mostrarse, no solo para inspirar admiración, sino para mantener viva la atracción en un plano más consciente. Pero lo importante es entender que lo que se muestra también requiere sabiduría. No es cuestión de revelar por impulso, sino de elegir qué aspectos representan nuestra mejor versión emocional y espiritual. Hay 3 expresiones fundamentales que una mujer sí debe permitir que el otro vea, pero no como moneda de cambio, sino como extensión de su esencia ya integrada. La primera es su visión de vida y propósito. No desde la fantasía romántica ni desde el deseo de ser rescatada, sino desde una claridad interna que se proyecta con fuerza. Una mujer que sabe hacia dónde va, que ha reflexionado sobre lo que quiere construir en su existencia, se vuelve inmensamente atractiva. Porque comunica dirección, sentido y propósito. No necesita rogar amor ni encajar en la vida del otro. Ella tiene su camino, y eso genera respeto inmediato. El hombre, al verla tan alineada consigo misma, no siente que deba cargarla ni dirigirla. Al contrario, desea caminar a su lado. La segunda expresión que merece ser mostrada es su capacidad de gozar sin depender. Es decir, su habilidad para disfrutar de la vida, del momento, del cuerpo, de la conversación, sin que ese goce esté condicionado por el comportamiento del otro. Esta independencia emocional no significa frialdad, sino plenitud. La mujer que ríe, que baila, que respira con calma, que disfruta de su tiempo sin necesidad de constantes validaciones, transmite una energía irresistible. Porque no exige, no demanda, no absorbe. Irradia. Y esa irradiación, cuando no se fuerza, se convierte en uno de los mayores atractivos que puede tener. El hombre siente que no está ante una carencia disfrazada de amor, sino ante una presencia real, viva y suficiente en sí misma. El tercer aspecto que debe mostrarse con sabiduría es el estándar emocional. Esto no significa poner límites agresivos o lanzar advertencias disfrazadas de autoafirmación. Significa que la mujer tiene claro que está dispuesta a tolerar y que no, que actitudes son negociables y cuáles no encajan con su visión de vida. Estos estándares no se anuncian con discursos, se viven con acciones. La mujer que, ante una falta de respeto, no reacciona con drama sino con firmeza silenciosa, que, ante una incoherencia, se retira sin necesidad de reprochar, que no amenaza, pero tampoco se queda donde no se honra, está mostrando un estándar emocional elevado. Y ese estándar no espanta, al contrario, seduce. Porque los vínculos verdaderos se construyen desde la claridad, no desde la confusión. Estos 3 elementos, visión de vida, capacidad de gozar y estándar emocional, forman parte de lo que Jung consideraba una psique integrada. No son estrategias de seducción, sino señales de una mujer que ha hecho el trabajo interior de conocerse, de asumir su sombra, de sanar sus heridas y de transformar su historia en una fuente de poder. Y cuando esta mujer decide mostrarse, no lo hace desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y esa plenitud no necesita gritar. Solo se deja ver. La contención emocional y el autocuidado psicológico permiten que lo que se revela tenga un peso real, una belleza auténtica. Cuando una mujer equilibra lo que guarda con lo que ofrece, crea una armonía que sostiene cualquier vínculo. No se entrega por miedo, ni se guarda por frialdad. Da con conciencia y se retira con dignidad cuando es necesario. Se muestra, pero no se expone. Y eso la convierte no solo en alguien deseable, sino en alguien inolvidable. Porque su amor no es una urgencia, es una elección constante. Porque su presencia no exige, simplemente transforma. Después de entender que debe mostrarse con sabiduría y cómo el autocuidado emocional eleva la energía femenina, es inevitable llegar a una de las preguntas más profundas en el mundo de las relaciones. ¿Qué hace que una mujer permanezca en el corazón de un hombre, incluso cuando la relación ya no existe? ¿Qué tipo de presencia femenina deja una huella tan fuerte que, incluso con el paso del tiempo, no se borra, no se reemplaza y, muchas veces, ni siquiera se comprende del todo? La respuesta no está en la belleza, ni en la intensidad del amor vivido, ni en lo que se hizo o se dijo. Está en un plano mucho más profundo y arquetípico, en la energía que se encarnó durante el vínculo, en la forma de estar,
de amar, de retirarse, de sostener el silencio o de mirar sin necesidad de pedir. La mujer que permanece en el corazón de un hombre no es necesariamente la que más lo complació ni la que más lo cuidó. Es aquella que no se desbordó, sino que se mantuvo centrada en su eje. Que no se entregó por vacío, sino desde una plenitud interna que no exigía nada, pero que lo daba todo con conciencia. Esa mujer no se desvanecía en el vínculo, no perdía su identidad para adaptarse a la del otro. Al contrario, cuanto más se conectaba con él, más firme se volvía su presencia. Y esa firmeza no era rigidez, sino una forma refinada de libertad emocional que él sentía sin poder nombrar. Desde la psicología de Carl Jung, esta mujer ha iniciado su proceso de individuación. No ha renunciado a su deseo de amar, pero tampoco ha depositado su destino emocional en el otro. Ha habitado sus sombras, ha reconocido sus miedos y no los ha puesto en manos ajenas para ser rescatada. Ha caminado consigo misma lo suficiente como para no necesitar moldear a nadie ni mendigar afecto. Y desde ahí, su forma de amar se vuelve silenciosa, pero profunda. Inolvidable no por su escándalo, sino por su sutileza. El hombre recuerda a esa mujer no porque le haya dicho todo lo que sentía, sino porque había en ella un lenguaje sin palabras que hablaba directamente a su alma. Había algo en su forma de mirar que no juzgaba, en su forma de guardar silencio que no castigaba, en su forma de retirarse que no destruía. Su ausencia era tan elocuente como su presencia. No se quedaba donde no era vista, pero tampoco hacía escándalo al irse. Simplemente se retiraba con tanta elegancia que su recuerdo se volvía inmortal. Esa mujer no cargaba su historia como una cruz. Tenía un pasado, sí, pero no lo usaba como excusa para desconfiar o castigar al nuevo vínculo. Había aprendido a mirar su dolor sin entregárselo al otro como responsabilidad. No necesitaba que el hombre la entendiera en cada herida, porque ya se había entendido a sí misma. No necesitaba que él reparara lo que otro rompió, porque ya se había reparado. Esa integridad emocional la convertía en un espejo. El hombre, al estar frente a ella, no podía evitar verse con mayor claridad. Y por eso, aun cuando ella ya no estaba, él la seguía recordando. Porque había dejado de ser una mujer en su vida y se había convertido en una imagen en su inconsciente. La mujer que permanece es la que observa más de lo que explica, que se expresa con precisión emocional, sin dramatismo innecesario. No habla para llenar vacíos, sino cuando tiene algo que realmente merece ser dicho. No necesita explicarse todo el tiempo, porque su sola presencia ya lo dice todo. Y ese misterio, cuando está sostenido por una madurez emocional real, se graba en lo más profundo de la mente masculina. No como una obsesión, sino como un símbolo. Como la representación interna de lo que significa un amor consciente, libre y verdadero. En términos arquetípicos, esta mujer ha integrado el arquetipo de la reina. No en el sentido de superioridad o autoridad, sino como símbolo de soberanía interior. Es dueña de su energía, de su deseo, de su tiempo. No se arrastra, no compite, no se justifica. Y ese nivel de claridad, en un mundo lleno de relaciones caóticas, se vuelve inolvidable. No porque haya hecho algo extraordinario, sino porque encarnó algo poco común, una paz que no depende del otro, una belleza que no necesita aprobación y un amor que no exige cambiar a nadie para sentirse completo. Esa es la mujer que permanece, la que se mantuvo fiel a sí misma en todo momento, la que supo amar sin perderse, la que, aunque ya no esté presente, sigue viva en el alma del hombre porque representó algo que no se encuentra fácilmente, una verdad emocional encarnada. Y cuando alguien ha sido tocado por esa verdad, por más que pasen los años, por más que lleguen otras personas, el eco de esa experiencia sigue resonando. Porque hay algo en ella que no era solo de este mundo. Había algo más. Y eso no se olvida. A lo largo de este recorrido, hemos explorado no solo las palabras que se deben callar, sino las energías que merecen ser sostenidas con conciencia. Cada punto tocado, cada reflexión compartida, nos ha llevado a una verdad más profunda, que el poder de una mujer no reside en lo que muestra abiertamente, sino en lo que elige guardar con sabiduría. Hemos aprendido que no se trata de jugar con el otro, ni de manipular desde el silencio, sino de establecer una relación nueva con una misma.
Una relación donde el misterio deja de ser un disfraz para convertirse en una forma de respeto interior. La mujer que guarda ciertas cosas no lo hace por temor, ni por estrategia, sino porque ha entendido que el verdadero valor de su presencia está en su capacidad de discernimiento. Sabe que lo íntimo no se entrega a cualquiera, que su historia no es una herramienta para probar amor, ni sus emociones son una carta que debe exponerse a toda hora. Esta mujer ha aprendido que no todo debe decirse, porque hay verdades que se diluyen cuando se verbalizan sin conciencia. El silencio que sostiene no es una máscara, es un espacio donde su propia energía puede respirar y fortalecerse. El misterio, en este contexto, no es un juego. No es una herramienta para atrapar a un hombre, ni una estrategia para mantener el interés. Es una expresión natural de madurez emocional. Es saber que, cuando una mujer se reserva ciertas partes de su mundo interior, no lo hace para manipular, sino porque se honra. Se convierte en guardiana de su alma, no por miedo al otro, sino por amor a su propio proceso. Y eso, en un mundo donde todo se comparte de forma inmediata, es una forma revolucionaria de existir. Una mujer que ha integrado esta sabiduría no necesita elevar la voz para ser escuchada. Su presencia, por sí sola, transmite algo que no se puede explicar fácilmente. No necesita hablar de más, ni justificar sus límites. Basta con que esté, en calma, en coherencia, en conexión con su centro. Esa presencia callada, firme y contenida se vuelve una nueva forma de seducción. No porque intente seducir, sino porque emana una energía que invita al respeto, a la contemplación, a la profundidad. El hombre que se cruza con una mujer así no siente deseo de dominarla ni de corregirla, sino un deseo profundo de conocerla con reverencia. Esta seducción consciente no se basa en el drama, en la intensidad, en la constante necesidad de atención. Se basa en el equilibrio, en la capacidad de generar atracción sin perder la autenticidad, en sostener la tensión erótica sin caer en juegos infantiles. La mujer que vive desde este equilibrio entiende que la conexión más poderosa no nace del exceso, sino de la armonía. Y esa armonía solo se alcanza cuando se ha trabajado el mundo interno con valentía, con humildad y con paciencia. La atracción verdadera, la que permanece, la que toca fibras más allá del deseo momentáneo, nace de este estado. No de la perfección, sino del compromiso con una misma. No de cuánto se comparte, sino de cómo se habita el propio misterio. Porque en el fondo, lo que un hombre recuerda no son las palabras exactas que se dijeron, ni los gestos calculados para gustar. Lo que permanece es la huella energética de una mujer que supo estar en su eje, que no mendigó amor, ni sacrificó su esencia, que amó con profundidad, pero sin perderse, que eligió lo que decir, lo que callar, y lo que sostener en silencio como un tesoro sagrado. Esa es la mujer que no solo enamora, sino que transforma. La que no solo gusta, sino que inspira. Y si tú estás aquí, si has llegado hasta este punto del video, es porque algo dentro de ti ya está en ese camino. Tal vez aún no lo habías nombrado, pero lo reconoces. Sientes que tu energía está lista para dejar atrás los excesos emocionales, las sobreexplicaciones, los impulsos de control o los miedos que te hicieron hablar de más. Y estás lista para habitar tu poder desde otro lugar, el de la mujer consciente, contenida, magnética. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con otras mujeres que sabes que están listas para elevar su energía femenina desde la verdad, no desde el esfuerzo. Este canal crece contigo, con cada mensaje, cada reflexión y cada historia que decides compartir. Y si este video tocó algo profundo en ti, si sientes que hay una versión más consciente de ti misma naciendo ahora, comenta aquí abajo con la palabra mágica, alquimia. Esa será nuestra señal sagrada de transformación interior, y si la escribes, te enviaré un saludo especial en el próximo video. Hasta entonces, sigue caminando tu verdad. Tu misterio no es un secreto que oculta, es una presencia que ilumina.